James Becker se había instalado silenciosamente en el pequeño pueblo, integrándose con el ritmo de la vida cotidiana. Pero una mañana, todo cambiaría cuando un joven recluta notó el tatuaje desvanecido en su cuello, un símbolo de un pasado que nadie en el pueblo conocía, ni siquiera los residentes que lo habían visto caminar todos los días. James llevaba meses viviendo aquí. Se despertaba temprano todas las mañanas y, como un reloj, seguía su camino por el pequeño pueblo, manteniéndose en silencio, sin llamar la atención. Mantenía un perfil bajo, siempre caminando por la misma ruta, siempre deteniéndose en el pequeño restaurante de la esquina para tomar una taza de café. La gente lo conocía como el anciano callado, que de alguna manera se había convertido en parte del tejido del pueblo. Pero su pasado, el que había luchado tanto por olvidar, permanecía oculto tras un velo de silencio. Una vez había sido un soldado, parte de algo mucho más grande que la existencia mundana de este tranquilo pueblo, pero ahora a nadie le interesaba preguntar sobre su pasado, y él estaba contento con ello. Pero entonces llegó el momento en que un joven recluta, apenas salido del entrenamiento, notó algo extraño. Mientras James caminaba por el gimnasio una mañana, fregando el suelo como siempre, el recluta vislumbró un tatuaje desvanecido debajo de su cuello. Apenas era visible, pero era inconfundible. Un símbolo que solo un cierto tipo de hombre ganaba, un símbolo de servicio en las operaciones más secretas. El recluta no dijo nada al principio, pero esa noche, acostado en su litera, no podía dejar de pensar en ello. Había oído historias, rumores sobre soldados que habían sido parte de operaciones negras, misiones tan secretas que nadie debía hablar de ellas. Y ahora se preguntaba si James Becker era uno de ellos. A la mañana siguiente, el recluta intentó ver mejor el tatuaje, pero James tenía su capucha puesta, como siempre, ocultando su pasado del mundo. Pero la curiosidad del recluta estaba despierta. Sabía que algo no encajaba, y no podía deshacerse de la sensación de que el viejo callado tenía una historia que nadie más conocía. No pasó mucho tiempo antes de que otros comenzaran a notar. Los instructores, los demás reclutas, incluso los habitantes del pueblo. Todos veían algo en James Becker, algo que no podían explicar. Y pronto, no era solo un tatuaje. Era un misterio, uno que nadie podía ignorar. A medida que pasaban los días, los susurros en el pueblo se volvían más fuertes. James Becker siempre había sido una figura callada, pero ahora su silencio parecía cargar con un peso inquietante. No solo era su tatuaje lo que la gente había notado, sino la manera en que se movía. Cómo cada paso. Fue una tranquila tarde de jueves cuando Brad decidió seguir a James. No sabía por qué lo hacía. Tal vez por curiosidad, o tal vez por algo más profundo. Sabía que James iba todos los días al mismo café, siempre solo, siempre con una taza de café negro en la mano. Brad llevaba semanas yendo al café, pero ese día algo se sentía diferente. Mientras se sentaba en su lugar habitual junto a la ventana, observando a James caminar por la calle, Brad sintió el impulso de saber más. James no miraba atrás, no saludaba a nadie, simplemente caminaba con la capucha puesta, los ojos fijos en el suelo. Brad esperó unos momentos antes de levantarse y seguirlo a una distancia prudente. Mantuvo su distancia, justo lo suficiente como para que James no lo notara, pero lo suficientemente cerca para mantenerlo a la vista. James entró en el pequeño parque junto al río, un lugar tranquilo que pocas personas visitaban. Brad, cuidadoso de no alertarlo, se deslizó detrás de un árbol cercano y observó. Lo que vio hizo que su corazón se acelerara. James no caminaba sin rumbo. Iba directo hacia un banco viejo y gastado junto a la orilla del río. Y sentado en ese banco, como si hubiera estado esperando a James, había un hombre que Brad nunca había visto antes. El hombre era mayor, de aspecto curtido, con una chaqueta militar desgastada que llevaba el emblema de una unidad que Brad no reconoció. Se levantó cuando James se acercó, y ambos intercambiaron una breve mirada en silencio. No fue un saludo amistoso,
sino un gesto que reservan los viejos camaradas, uno que decía miles de historias sin pronunciar una sola palabra. Brad no pudo escuchar lo que decían, pero podía ver la tensión en sus movimientos. James le entregó al hombre un sobre pequeño, y el hombre lo tomó, echando un vistazo rápido en su interior. Fue un intercambio sencillo, pero cargado de significado. La forma en que el hombre sujetó el sobre, la forma en que James se alejó sin decir palabra, hizo que el corazón de Brad latiera más rápido. Antes de que Brad pudiera comprender lo que acababa de presenciar, el hombre mayor se fue, desapareciendo entre los árboles con la misma precisión silenciosa que James había mostrado toda su vida. El corazón de Brad latía con fuerza. No podía ignorar lo que había visto. Había algo más en James de lo que había imaginado. Algo mucho más profundo y peligroso de lo que cualquiera en el pueblo había adivinado. Esa noche, mientras Brad yacía en su litera, los eventos de la tarde no dejaban de repetirse en su mente. El sobre, el gesto, el intercambio silencioso. James no era un hombre común, y Brad sabía que debía descubrir más. Pero, ¿qué encontraría? ¿Era James un agente secreto? Eblo, tratando de juntar piezas del pasado de James, pero nadie parecía saber mucho sobre él. La dueña del restaurante local, una mujer llamada Sally, fue la única persona que recordó a James de años atrás. ¿James? Oh, ha estado aquí por años, dijo Sally cuando Brad preguntó. Viene todas las mañanas, la misma rutina. Pero si buscas respuestas sobre su pasado, no las encontrarás aquí. Lo he conocido desde que tengo memoria, pero hay algo en él, algo que nunca nos ha contado. Brad pudo percibir la vacilación en su voz. Estaba claro que el pueblo se mantenía alejado de James. No era parte de sus charlas diarias, ni de sus chismes locales. Era el hombre callado en el fondo, el que no pedía nada, ni siquiera reconocimiento. Pero ahora Brad sabía que algo no encajaba. Más tarde esa noche, mientras Brad estaba sentado junto al río, reflexionando sobre lo que había aprendido, un coche se detuvo cerca de él. Miró hacia arriba para ver al mismo hombre mayor de la tarde de ese día, caminando hacia él con pasos lentos y deliberados. Brad se levantó sin saber qué esperar. «¿Eres el que ha estado siguiendo a Becker, verdad?», preguntó el hombre, su voz grave y tranquila. «Deberías detenerte. Esta es una historia que no querrías descubrir». Brad se quedó paralizado. «¿Quién eres tú?». El hombre no respondió. Solo le lanzó una mirada que lo dijo todo. «Algunas historias es mejor dejarlas enterradas, muchacho. Estás jugando con fuego y no quieres quemarte». Brad, sin saber qué decir, observó cómo el hombre se daba la vuelta y se alejaba, desapareciendo en las sombras. A la mañana siguiente, cuando James caminaba por el mismo parque, Brad notó algo diferente. Había un cambio en el aire, una tensión que antes no estaba allí. Era como si el tranquilo pueblo estuviera al borde de algo que no podía ver, y James estaba en el centro de ello. La tensión en el pequeño pueblo había cambiado. Era como si una tormenta se estuviera reuniendo silenciosamente en el horizonte, y James Becker estaba en el centro de todo. La gente ya no veía a este hombre callado como el hombre mayor que simplemente pasaba desapercibido. Ahora su silencio parecía cargar con un peso inquietante. La sensación de que su vida no era tan sencilla como parecía comenzó a invadir a todos, especialmente a Brad. Brad podía sentir el cambio en el aire mientras caminaba por el pueblo. Las conversaciones habían cambiado. Donde antes la gente susurraba sobre James a sus espaldas, ahora hablaban en susurros cuando pensaban que él no los escuchaba. Era como si todos se dieran cuenta de que el viejo hombre que habían dado por sentado ocultaba algo peligroso, algo que tenía el poder de deshacer el tejido mismo de su tranquila vida. La pieza final del rompecabezas llegó una tarde fría cuando, tratando de procesar todo lo que había aprendido hasta ahora, la puerta se abrió y entró un hombre con una chaqueta de cuero negro. Brad nunca lo había visto antes, pero la mirada en sus ojos era de una intensidad silenciosa. Caminó hacia la barra y pidió un café, sus ojos escaneando la habitación hasta que se posaron en Brad. Su mirada duró un momento antes de que se sentara en el banco frente a él.
Brad sintió un extraño escalofrío recorrer su espalda. «Eres Brad, ¿verdad?», preguntó el hombre. Su voz baja pero firme. Brad asintió cautelosamente. «Sí. ¿Quién eres tú?». El hombre no respondió de inmediato. En lugar de eso, tomó un sorbo de su café y estudió a Brad con detenimiento. Luego, después de lo que pareció una eternidad, finalmente habló. «He estado vigilando a James Becker durante años», dijo, su voz tranquila pero cargada de un peso que hizo que Brad se sentara más recto. «Estás preguntándote sobre él, ¿verdad?». Brad no respondió de inmediato, pero su curiosidad fue despertada. «¿Qué sabes sobre él?», preguntó. El hombre se inclinó un poco hacia adelante, bajando su voz. «Sé más de lo que puedes imaginar. Verás, James Becker no es solo un viejo hombre que vive su vida en retiro. Es un fantasma de un pasado que es mejor dejar olvidado». Brad se sintió paralizado. Las palabras del hombre hicieron que su corazón se acelerara. James no era solo un hombre común, sino alguien que llevaba consigo una historia oscura y peligrosa. James fue parte de una operación secreta en los años 90. Una misión de fuerzas especiales tan secreta que fue borrada de todo registro oficial. Él fue parte de algo mucho más grande de lo que nadie sabe. Pero el pasado no se suelta tan fácilmente. Brad se inclinó hacia adelante, incapaz de contener su curiosidad. «¿Qué quieres decir? ¿Qué pasó?». Los ojos del hombre brillaron con algo que podría haber sido miedo, o tal vez arrepentimiento. «No puedo entrar en los detalles, pero James estuvo involucrado en una operación que salió mal. Hizo cosas que el mundo nunca sabrá. Y cuando terminó, lo borraron. No hay registros, no hay reconocimiento. Solo desapareció». Brad estaba atónito. Las palabras del hombre lo golpearon como un martillazo. James no era solo un hombre callado con un pasado ordinario. James estaba involucrado en algo mucho más grande, mucho más oscuro. El hombre terminó su café, se limpió la boca con el dorso de la mano y se levantó. «No sé qué es lo que James está huyendo». Antes de que Brad pudiera hacer más preguntas, el hombre caminó hacia la puerta, desapareciendo en la noche. Brad se quedó allí durante mucho tiempo, las palabras del hombre retumbando en su mente. ¿En qué se había metido? Había comenzado con simples preguntas sobre James, pero ahora parecía que este hombre estaba en el centro de algo mucho más grande y mucho más peligroso de lo que había imaginado. A la mañana siguiente, Brad se encontró frente a la casa de James, mirando la puerta. Nunca había planeado llegar tan cerca de la verdad, pero ahora no tenía otra opción. Tenía que enfrentar a James, preguntarle sobre su pasado y descubrir quién era realmente. Mientras golpeaba la puerta, no pudo evitar sentir que estaba cruzando una línea que no podría deshacer. Cuando la puerta finalmente se abrió, James estaba allí, su rostro tranquilo, pero había algo en sus ojos que hizo que Brad dudara. ¿Puedo ayudarte?, preguntó James en voz baja, como siempre. Brad tragó saliva, su corazón acelerado. «Necesito saber la verdad», dijo, su voz temblorosa pero decidida. «Sobre ti. Sobre tu pasado». James lo miró durante un momento, entrecerrando los ojos ligeramente. «Algunas cosas es mejor no saberlas», dijo suavemente. «Pero veo que no vas a detenerte». Brad asintió, su pulso acelerado. «Por favor. Necesito entender. Necesito saber quién eres realmente». James suspiró, sus hombros cediendo ligeramente. «Entra». Cuando Brad entró en la casa, pudo sentir el peso del momento. Sabía que este era el punto de no retorno. Lo que sucediera a partir de ahora cambiaría todo. Y cuando James cerró la puerta detrás de ellos, Brad se dio cuenta de que estaba a punto de descubrir un pasado mucho más oscuro y peligroso de lo que jamás había imaginado. Los días que siguieron estuvieron llenos de un pesado silencio. El pequeño pueblo, que antes había sido tranquilo y sin incidentes, ahora parecía estar cargado con una palpable tensión. Brad no podía sacudirse la sensación de que, en el momento
en que vio el tatuaje, ahora estaba al alcance. Pero ahora, no estaba seguro de estar listo para recibirla. James Becker estaba sentado en su sala de estar, con la misma expresión tranquila e inexpresiva en su rostro. El hombre que Brad había visto caminando por las calles del pequeño pueblo durante meses ya no era solo un soldado retirado. Ahora era un hombre con un pasado que ahora comenzaba a desmoronarse. James no habló al principio. Simplemente permaneció sentado allí, con los ojos fijos en el suelo, como si estuviera esperando que Brad hiciera la pregunta que había estado flotando entre ellos durante tanto tiempo. Brad pudo sentir el peso del momento presionando sobre él. Este era el momento en el que finalmente conocería la verdad. Sé lo que vas a preguntar, dijo James en voz baja, rompiendo el silencio. Y sé que crees que estás listo para escucharla, pero no lo estás. Brad tragó saliva, tratando de calmar sus nervios. Necesito saber, James. Necesito saber quién eres realmente. ¿Qué has estado ocultando? James levantó la mirada entonces, sus ojos afilados y llenos de años de historia no hablada. ¿Quién soy no importa? Lo que importa es quién te conviertes después de escuchar la verdad. El corazón de Brad se aceleró. Por favor, James. Estoy listo. James respiró hondo y lentamente antes de hablar. No fui solo un soldado. No fui solo un hombre que luchó en algunas guerras. Fui parte de algo mucho más oscuro, algo que la mayoría de las personas ni siquiera puede imaginar. Brad se inclinó hacia adelante, su pulso acelerado. ¿Qué quieres decir? Fui parte de una unidad de operaciones encubiertas, continuó James. Un equipo de fuerzas especiales tan secreto que ni siquiera existíamos en los registros oficiales. Nuestras misiones fueron borradas, nuestros nombres enterrados. Hicimos cosas que nadie podrá saber nunca, cosas que el mundo nunca entenderá. Brad no pudo hablar. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no le dijiste a nadie? ¿Por qué? ¿Por qué no le dijiste a nadie? ¿Por qué todo lo mantuviste oculto? James desvió la mirada, sus ojos nublados con algo que Brad no pudo identificar. Porque el mundo no está listo para la verdad. Las cosas que hice, las personas que perdí, es demasiado para que alguien lo soporte. No quería ser recordado como un héroe o un villano. Solo quería desaparecer. Quería paz. Pero no puedes huir del pasado para siempre, dijo Brad suavemente. James suspiró, sus hombros pesados por el peso de los años. Lo sé. Por eso vine aquí. Para desaparecer. Para vivir una vida tranquila. Pero el pasado tiene una manera de alcanzarte, no importa cuán lejos corras. Brad se quedó en silencio durante un largo momento, procesando lo que acababa de escuchar. El hombre que tenía frente a él no era solo un veterano mayor. Era un fantasma, un hombre que había vivido cosas que Brad no podía ni imaginar. No quería que nadie lo supiera, continuó James. No porque me avergüence de lo que hice, sino porque no quería que nadie más tuviera que cargar con ese peso. Es una carga pesada, Brad. Una que puede romperte si lo permites. Brad asintió, su mente en shock. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué me estás diciendo todo esto? James lo miró, sus ojos ahora llenos de una mezcla de tristeza y determinación. Porque tú eres el que siguió presionando. Porque querías saber. Eres el que no dejaría que el pasado se quedara enterrado. Brad no sabía qué decir. No estaba seguro de estar listo para esta verdad, para esta revelación oscura que acababa de destruir la imagen que tenía del hombre que había estado caminando en silencio a su alrededor. James Becker no era solo un soldado. Era un hombre que había vivido cosas tan oscuras que Brad no podía ni imaginarlas, y ahora esa verdad le había sido transmitida. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Brad en voz baja, su voz apenas un susurro. James se levantó lentamente, su espalda recta como si el peso del mundo estuviera de repente sobre sus hombros. Ahora, te alejas. Vives tu vida y olvidas todo lo que te he contado. Porque no puedes cambiar el pasado. No importa cuánto lo desees. El corazón de Brad se hundió. No quería olvidar. Quería saber más. Pero las palabras de James colgaban en el aire como una advertencia final. No puedo olvidar, dijo Brad, su voz llena de determinación. Esto lo cambia todo.
No puedo simplemente irme. James lo miró durante un momento, luego asintió. Lo sé. Pero esa es tu elección. Yo ya tomé la mía. Con eso, James se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, abriéndola y saliendo a la tenue luz de la tarde. Durante mucho tiempo, Brad permaneció allí, mirando la puerta, sintiendo el peso de todo lo que se había dicho. Con el paso de los días, Brad no pudo deshacerse de la sensación de que algo había cambiado dentro de él. Había recibido una verdad que lo había sacudido hasta lo más profundo, y ahora tenía que vivir con ella. No podía desaprender lo que había escuchado, y no podía olvidar al hombre que se la había contado. James Becker ya no era un fantasma, sino un hombre que había llevado una carga demasiado pesada para la mayoría, y ahora esa carga se le había transmitido a Brad, sabiendo que la verdad era algo que nunca podría ser ocultado nuevamente.